Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este lunes 23 de abril del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario. Buenos días Eury Cabral, Pablo Maquini, José La Luz, Melton Pineda. Buenos días Don Amaury Saibar y buenos días a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días Humberto Paniagua, buenos días Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, buenos días Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patillo, nuestra coordinadora. Buenos días a Yoba Bernal y buenos días a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, de inmediato vamos con nuestros comentarios. Antes quisiera pues también en el día de hoy iniciar expresando condolencias porque ayer me referí al fallecimiento de la madre del arquitecto Eduardo Selman y del empresario Abraham Selman, doña Muñeca Selman, doña Muñeca Hasbún, viuda Selman, pero hoy quiero pues también hacerlo, porque no lo dije ayer, por el fallecimiento de la señora Gloria Soto García. La señora Gloria Soto García es la madre de Mary Case, que también es una conocida dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Y su madre, pues, doña Gloria Soto García, de 94 años de edad, falleció el pasado sábado. Así es que tanto a Mary Case como a sus hermanas, pues mi abrazo de solidaridad por el fallecimiento de su madre. Y entonces también quiero hacer lo propio con el ex senador de Puerto Plata, Francis Vargas, por el fallecimiento de su padre en Inver, Puerto Plata. Así es que a ellos nuestra condolencia. A Mauri Saibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Lamentar el hecho que ocurrió en Canadá. Esto ocurrió en Toronto, donde una furgoneta arrolló un grupo de personas. Ayer veía entre 9 y 10 muertos. Media hora después fue arrestado el conductor de esa furgoneta. Y entonces habrá que determinar si fue un acto de terrorismo o una acción individual de este individuo, ¿no? Similar al hecho que involucró a un dominicano en Estados Unidos el año pasado en la Quinta Avenida. Entonces, qué lamentable esta situación que se ha dado en Toronto, que a propósito llama mucho más la atención porque se está desarrollando la cumbre de las 7 economías que se consideran las más poderosas del mundo. Eso hoy es pero ahí están Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y está Japón. Este es el G7 y justamente están celebrando su cumbre de este año 2018 en Toronto. Y en Toronto es que se ha producido esta situación en el día de ayer con esta furgoneta que atropelló a un grupo de personas. Es un hecho realmente muy lamentable. Pero bueno, señores, hoy estamos en la conmemoración del 53 aniversario de la gesta patriótica de abril, la gesta patriótica que se inició el 24 de abril de 1965. 53 aniversario de esta gesta patriótica que pues surgió 2 años después del derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, reclamando la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones y el regreso del profesor Juan Bosch al país. Ambos objetivos realmente resultaron frustrados porque después de esta rebelión militar y civil, pues que se inició un día como hoy, 24 de abril de 1965, hace ya 53 años después de ese acontecimiento, pues resulta que se produjo la segunda invasión militar de Estados Unidos a la República Dominicana y esto pues impidió que la Revolución de Abril pudiera completar sus objetivos y la guerra civil entonces se transformó en una guerra patriótica. Juan Bosch ha definido la Revolución de Abril no como una epopeya que estuvo dirigida a restablecerle en el poder y la ve muy aparte de los acontecimientos que se desencadenaron a partir del golpe de Estado del que él fue objeto. Para don Juan, la guerra de abril de 1965, lo que se inició un día como hoy, fue el último eslabón, así lo definió él, el último eslabón de la revolución burguesa que el país inició pues la noche gloriosa del 27 de febrero de 1844. Porque pues este enfoque que no ve a la Revolución de Abril como se visualiza, se enfoca tradicionalmente como el acontecimiento puro y simple parido de los acontecimientos que se dan a partir del derrocamiento de don Juan. Porque sí hay algo que explica los traspiés por lo que ha pasado esta sociedad dominicana, es el hecho de que el país, y esa es la lectura que él tiene, el país inicia una revolución burguesa el 27 de febrero de 1844. Pero esa revolución burguesa va a sufrir trastornos porque era una revolución burguesa sin burgueses. Y entonces aquí, con esa revolución burguesa sin burgueses, también llega lo que era la religión, o más bien la ideología liberal, la ideología liberal que pretende pues que una sociedad en la que no existe el desarrollo
para el pensamiento liberal, es decir, no hay condiciones materiales de existencia para que un proyecto liberal prenda, porque el proyecto liberal es producto de sociedades donde hay un mayor desarrollo socioeconómico. Y entonces, de ahí es que, por ejemplo, está la inspiración de Juan Pablo Duarte, ahí es que está la inspiración de Ulises Francisco Espaillá en esas sociedades liberales de Europa. En cierta medida ellos quisieron replicar ese modelo en la República Dominicana, pero no habían las condiciones materiales de existencia para eso, y de ahí todos los traspiés por lo que hemos pasado. Hay un artículo que formó parte de lo que don Juan denominó como la tesis de la dictadura con respaldo popular, donde él explica estas cosas. Vamos a leer algunos párrafos de ese artículo de don Juan, ese estudio de don Juan, que se titula Psicología de las clases en la República Dominicana. Esto él lo escribió en París el 17 de septiembre del año de 1969, a propósito de un debate que se estaba desarrollando, o se había desarrollado en la República Dominicana sobre el rol de los padres de la patria. Y él empieza diciendo algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es una mala práctica juzgar a los hombres públicos aislándolos de su origen social y del contexto social del país. Un hombre puede tener determinadas condiciones personales y, sin embargo, su actuación pública, aunque esté matizada por ellas, estará determinada por el tipo de sociedad en el que actúa. Y de aquí paso al tema de interés en el día de hoy, que es el de la Revolución de Abril, y por qué él presenta la Revolución de Abril como el último eslabón de la revolución burguesa que se inicia en el año de 1844. Entonces él dice que cuando evalúa el rol de la Trinitaria, dice que fue un rol muy difícil el de la Trinitaria, que tenía, entre otros objetivos, el de organizar y llevar a cabo una lucha para liberar un país de dominantes extranjeros y establecer unas repúblicas de principios burgueses donde no había burgueses, sino ateros y pequeños burgueses. La inestabilidad, los vaivenes y los episodios inexplicables de la historia dominicana a partir de 1844 se comprenden cuando nos damos cuenta de lo que significó la fundación de la Trinitaria en términos sociales. Significó que desde ese momento comenzamos a ser un país en el que el sector más avanzado, progresista y liberal era la pequeña burguesía, y una pequeña burguesía no puede actuar como rectora de la sociedad porque no es una clase, es una capa, compuesta a su vez de tres sectores que ocupa en el orden social una posición de tránsito. Su papel es generar o producir burguesía y actuar, una vez haya burguesía, al servicio de esta y conjuntamente con ella, y en horas de crisis puede actuar contra ella, pero de manera momentánea, y es solo en esas ocasiones fugaces y críticas cuando puede ejercer una función de rectora de la sociedad. Ahora bien, colocada en el papel de directora de un movimiento social o político, la pequeña burguesía actúa, de hecho, en el vacío cuando detrás de ella no hay masa proletaria o popular que apoye sus medidas. Y tal fue la situación de los hombres de la Trinitaria en su lucha por crear la República. En esa lucha hubo dos aspectos y dos momentos históricos que deben ser analizados por separado. Aunque a simple vista no parezca que se produjeron simultáneamente. Uno correspondió a la tarea de expulsar a los haitianos y otro al de tomar el gobierno y otro el de tomar el gobierno del nuevo país. Ni para el primero ni para el segundo contaban los trinitarios con una masa que los siguiera. Para el primero tuvieron que aliarse a los ateros,
que eran el grupo social dominante, y para el segundo tuvieron que enfrentarse a ellos, y como la sociedad atera era más fuerte que la pequeña burguesa porque tenía mayor autoridad sobre el pueblo, Duarte, que encarnaba la pequeña burguesía, quedó derrotado por Santana, que encarnaba los ateros. Entonces, por esto es que dice que abril de 1965, que el 24 de abril de 1965 es el último eslabón de esa revolución burguesa, porque durante las dictaduras que había tenido el país, especialmente la dictadura de Ulises Serou, donde el país empezó a experimentar cierto desarrollo económico por los efectos de la guerra de los 10 años en Cuba. Entonces hubo un desarrollo de la industria azucarera, que vino lo del telégrafo, vinieron las vías de ferrocarriles, etcétera. El país empezó a experimentar cierto desarrollo ya en materia económica. Todo eso realmente se va a consolidar durante los 30 años de la dictadura de Trujillo. Entonces, ya para 1965, el país tiene lo que no tenía para tratar de producir un proyecto burgués. Un proyecto burgués. Y entonces, esas son, digamos, las condiciones sociales que están detrás de este acontecimiento que se produce el 24 de abril de 1965, dentro de esta óptica, de este enfoque tan interesante de Juan Bosch. Entonces, bueno, primero fue una cuestión que se inició en los cuarteles, terminó reclamando el regreso al poder de Juan Bosch, el restablecimiento de la constitucionalidad sin elecciones, pero cuando empieza la conspiración militar, el objetivo no era el restablecimiento de Juan Bosch en el poder. El objetivo de la conspiración militar de abril de 1965, el objetivo, por eso un acontecimiento social puede saberse cómo empieza, nunca cómo termina, porque el objetivo era el restablecimiento de Joaquín Balaguer. Porque la conspiración no la iniciaron los militares bochistas. La conspiración la inició el llamado Grupo de San Cristóbal. Y ese Grupo de San Cristóbal lo que buscaba era el restablecimiento de Juan Bosch. Naturalmente, ahí también aplica el famoso cuento de el Visco, del profesor Juan Bosch, que veía dos toros, venía perseguido por un toro, pero él veía dos toros y veía dos ventanas. Y se lanza por la ventana que no es y le atrapa el toro que es. Se toman medidas para desarticular el Grupo de San Cristóbal, creyendo que con eso ya se ha desarticulado la conspiración, y entonces ahí es que surge la fortaleza del grupo bochista, que no podía ser un grupo mayoritario dentro de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, una de las razones que desaloja a Juan Bosch del poder es su contradicción con las Fuerzas Armadas, porque él empezó a cuestionar procedimientos que eran habituales. Habían una compra ahí de unos 6 millones para aviones, una serie de cuestiones que él no entendía muy bien, por lo que significaba de un sistema de reparto, de una serie de cuestiones, y eso fue uno de sus
sus conflictos, pero así terminó este acontecimiento. Lo que pasa es que nuestros historiadores, como entienden que uno no tiene la capacidad, yo no sé a qué pueblo es que ellos entienden que se dirigen, no les gusta explicar las cosas con claridad. Y siempre este acontecimiento nos lo presentan como originado por la cuestión del golpe de Estado. Sí, así terminó. Así terminó, y esa fue, y cuando estalló el movimiento, realmente esa era la connotación que tenía. Pero eso no es lo que le da realmente inicio, eso no es lo que le da orígenes a aquel movimiento tan importante que estará siempre presente en la memoria histórica de un pueblo que por segunda vez, entonces, tiene que enfrentar una invasión militar estadounidense. Y las cosas que se producen en términos de todo lo que se propagó, que tuvo que hacerse sobre informaciones falsas, pues han formado parte de nuestro aprendizaje sobre esta cuestión. La conclusión, porque como se produce una invasión de Estados Unidos, esa invasión se produce por el hecho de que Estados Unidos tenía el temor de que el desenlace fuera similar al del establecimiento de un régimen tipo Cuba en la República Dominicana. Entonces se produce una intervención militar. Se produce una intervención militar, y esa intervención militar va a concluir con un proceso de negociación que llama a unas nuevas elecciones, que fueron las elecciones del año 1966, que fueron las elecciones realmente ganadas por Joaquín Balaguer, y son las elecciones que inician el régimen de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Entonces, esta es la conmemoración que no podíamos pasar por alto en el día de hoy, la de el 24 de abril de 1965, 53 aniversarios a Maurice Aybar de la revuelta patriótica de 1965, el último eslabón, según Don Juan, de la revolución burguesa que iniciamos en el 1844, cuando queríamos un país de ideas liberales sin condiciones para eso. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, felicitar a Sergio Ramírez, ganador del premio Cervantes, el más importante de la lengua española, premio que él ha dedicado a los nicaragüenses. Él aprovechó muy bien este escenario para denunciar la situación por la que está atravesando su país. Permítame dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república. Esto pues fue lo que planteó Sergio Ramírez, realmente un escritor exquisito, que estuvo en la revolución sandinista, cuando esa revolución pues proyectaba otra cosa. Estamos hablando de una revolución de liberación nacional, no solo que tenía el propósito
de salir de una dictadura, de una dinastía que se había entronizado pues en el poder a fuego y sangre, cometiendo todo tipo de tropelía, que era la dictadura de los Somozas. Ellos le dieron un enfoque mayor, porque prometía esta revolución una serie de reivindicaciones sociales y arrancó por lo mismo que arrancó la Revolución Cubana, que arrancó y que ha sido lo que fue una de las iniciativas del presidente Medina, ya no en un ambiente revolucionario, pero sí de reconocer que un país donde haya analfabetismo, pues es un país de un anacronismo y que no puede aspirar a cierto equilibrio, a cierta igualdad. La igualdad es una quimera donde hay analfabetismo. Entonces, Nicaragua empezó con un programa de alfabetización, donde jóvenes de América Latina, jóvenes dominicanos, estuvieron allá contribuyendo con estas tareas, gente que dejaba sus estudios, que abandonaba a su familia, que hacía cualquier sacrificio, porque estábamos viviendo la época de esa utopía revolucionaria. Bueno, esa utopía revolucionaria, a Sergio Ramírez le tocó denunciarla como lo hace en su formidable ensayo Adiós muchachos, donde denuncia la piñata, se desvincula. Después él trata de hacer política, pero sabemos que la política no solo requiere de las formidables condiciones intelectuales que tiene Sergio Ramírez, sino que requiere también de una base y de un trabajo político, y por eso muchos intelectuales que se acercan a la política terminan en la frustración. Entonces él no logra, no tiene éxito, ¿no?, en esta parte, y después retoma su vida literaria, que es realmente una vida muy productiva. Así es que nos saludamos este premio, es el premio Cervantes, que recibió en el día de ayer en Alcalá de Henares, pues el escritor Sergio Ramírez. Reiterar pues nuestro repudio a la situación en la que ha devenido Nicaragua. La verdad es que yo no sé cómo puede pues justificarse el que un país haya agotado tanto sacrificio para, no voy a decir que acabar en lo mismo, porque la dictadura somocista era una dictadura sangrienta, y Daniel Ortega se ha mantenido en el poder a través de procesos electorales. Entonces no voy a comparar en el sentido de la crueldad, en el sentido de la sangre, a ambos regímenes, pero en muchas cosas realmente han terminado similares, es decir, es un país que usted habla de supuesto avance, y el avance se reduce a una pareja o se reduce a una familia que tiene que dominarlo todo y que tiene que estar presente absolutamente en todo. Y entonces, cuando hay una situación
momentánea, coyuntural, que permite justificar eso. Esta gente se pregonaba como dioses, un pueblo muy satisfecho por este Dios que está manejando las cosas y perfecto, pero en la propaganda. Por otra parte, acumulando todos los descontentos que ahora han brotado en la protesta por las resoluciones de modificación a cotizaciones de la seguridad social, y entonces se descubre que la seguridad social en ese país era también una quimera. Era realmente una quimera, una cuestión montada en bases muy sencillas, muy débiles, y por eso se derriba. Este señor, ya con problemas de salud, porque incluso cuando se postula ahora de nuevo, ya se sabe que tiene problemas de salud, se postula, pone la esposa como vicepresidenta, porque si le pasa algo, ella se quede en el poder. Yo sé que es una persona que tiene también condiciones intelectuales, su esposa, pero no necesariamente para una gerencia de gobierno y una serie de cuestiones que demandan ya los nuevos tiempos. Y entonces ahí tenemos esta grave crisis que no se ha aplacado, con el retiro de la resolución, porque en el fondo la resolución fue el detonante, pero la gente lo que está harta es de esa familia y de ese tipo de cosas que yo no sé cómo le pasa a cualquiera por la cabeza que eso es sustentable. Eso es sustentable. Ese país está hundido en la miseria. Hundido en la miseria. Es un país hoy tan pobre como cuando hizo los cambios que debieron llevarles realmente a un proceso de transformación importante. Cambio y fuera, Maurice. ¿Quieres